Y si hablamos de videojuegos, la mitad de quienes juegan son mujeres, pero en su proceso creativo tan solo participa un 16% de ellas. Además, la mayoría opta por ocultar su identidad. Hoy queremos ahondar en las razones, porque hace unos días se ha celebrado el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información. Con nosotros está Pino Caballero, que es catedrática de Ciencias de la Computación de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando de esa presencia de las mujeres, de las niñas en los videojuegos, también en la universidad, porque a pesar de que la cifra de estudiantes universitarias está más o menos equiparada, yo creo que hay algo más de mujeres, sí que todavía no terminan del todo de decantarse por carreras de este tipo, ¿no? De tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Por qué? Bueno, si supiera la respuesta tendría la solución al problema, porque es un problema. En la universidad, efectivamente, las ratios de chicas en las carreras de TIC es muy bajita, no ha crecido demasiado en los últimos años, vamos, no ha crecido lo suficiente. Es verdad que la brecha de género en TIC va reduciéndose, pero no llegamos a superar el 20% ese a nivel internacional y en España no llegamos ni al 15%. En los últimos años yo he ido estudiando el progreso en informática, que es donde más imparto yo docencia, y no llegamos al 14% casi ningún año. Entonces es verdad que el problema se origina ahí, y luego se traduce en que en las empresas hay pocas mujeres trabajando, o sea, en trabajos relacionados con las TIC, y esto al final termina repercutiendo en cómo se desarrollan las tecnologías como estas de videojuegos que están nombrando, que no es mi tema, pero efectivamente en esa y en otras, en todos los sectores tecnológicos, esa falta de presencia femenina en el nivel de desarrollo, en el nivel de uso también, porque también ocurre, se traduce en desigualdades y en problemas, en diversos problemas, ¿no? Ahora hablaremos también de eso, pero me gustaría incidir en las razones que pueden llevar a las chicas a todavía no elegir demasiado estas carreras. Las salidas profesionales no tienen por qué ser un obstáculo, ¿no? Porque eso que antes a lo mejor nos sonaba muy lejano, a futuro, ahora es presente, ¿no? Es decir, abre un abanico amplio de posibilidades para poder trabajar. Sí, la mayor parte de los trabajos ya están relacionados con las TIC, y en el futuro hay unas predicciones por ahí de que va a haber el 75% de los trabajos van a estar relacionados con las TIC. Es donde más trabajo hay ahora mismo y donde más trabajo habrá en el futuro. Entonces, realmente el que las chicas no se acerquen a estas tecnologías, a este sector, les está cerrando muchísimas puertas. ¿Y cómo las podríamos convencer? Pues antes comentabas, ¿cuáles son las razones? Pues yo creo que básicamente son los estereotipos que hay relacionados, estereotipos de género relacionados con todas las TIC, ¿no? Lo típico de que siempre que se imagina a alguien a un ordenador piensa, va a haber un chico delante, un niño, un hombre delante y no una mujer, y eso hay que luchar contra eso. Y bueno, la visibilidad, que en esto el medio, la red de televisión canaria siempre ha apostado fuerte por la presencia de las mujeres para que sean visibilizadas, y esto haga pues que las niñas se vean y piensen que pueden llegar. Referentes, ¿no? Exacto, esa falta de referentes, esa falta de visibilidad hace que las niñas no tengan referentes, se alejen, por ejemplo, de las matemáticas, que a los 10 años se suelen alejar de las matemáticas, y eso ya es un efecto dominó que termina pues en esta situación. Pues un ejemplo de esos referentes lo encontramos, por ejemplo, en los videojuegos. Nos decías que no es tu campo, pero sí es el de la persona que nos acompaña también. Ella es Marta Martínez, es directora deportiva de un equipo de eSport, a quien ya saludamos. Buenos días, Marta, desde Fuerteventura. Buenos días. Bueno, estábamos hablando hace un momentito de que hay muchas mujeres que juegan a videojuegos, chicas, pero que no revelan su identidad. Solo un 4% decide hacerlo, según la revista Forbes. ¿Por qué? Porque las mujeres durante el game sufrimos muchísimo acoso. ¿Puedes concretar un poquito más? ¿Con qué situaciones se han encontrado? Pues, por ejemplo, que tú estás jugando tranquila y por tu nombre se ve que eres mujer, y bueno, que si no sabes jugar, que si empiezan a insultarte solo por ser mujer, y incluso cuando no ha ni empezado la partida, o ya por ser mujer piensan que lo vas a hacer mal, o también tenemos los casos de que intentan como enseñarte cuando estás jugando, y es en plan de, yo sé jugar, yo sé qué hace mi personaje, yo sé qué tengo que hacer. Entonces es como no te dejan jugar tranquila. Por eso muchas veces la mayoría decidimos tener o una cuenta secundaria o directamente no mostrar que somos mujeres, para que eso, para poder jugar
tranquilas sin que estén como molestando. ¿Y te ha costado, Marta, hacerte un hueco en el mundo de los eSports? ¿Ha sido difícil? Es complicado, pero por suerte he tenido o he estado en equipos donde me han apoyado bien, y todas las veces que he tenido como problemas me los he quitado de encima en esto. ¿Dirías que las mujeres llegan a tener en Internet el mismo tirón, por ejemplo, al crear contenido en YouTube, como, no sé, influencer o youtuber como Ibai, como, por ejemplo, el Rubius? ¿Pueden tener el mismo tirón, el mismo enganche entre el resto de usuarios de la red? A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que las mujeres tenemos como la desventaja de que para salir en directo hay que como que salir súper arregladas, y un chico puede salir como en chándal que le van a ver igual. Lo único es que muchas veces detrás de esas grandes estrellas siempre o suelen tener una mujer detrás, que es la que le está como dando ese apoyo o ideas. Entonces, pero creo que es carisma también, ¿sabes? Pino, estábamos hablando hace un minuto de las consecuencias que puede tener que no haya mujeres, que no haya chicas metidas pues en las tecnologías de la información, en la comunicación, en los videojuegos, incluso qué consecuencias puede tener, por ejemplo, estas que nos está contando Marta. Pues muchísimas. Yo, como soy del sector de la ciberseguridad, siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que si las mujeres no están detrás de cuestiones como el tema de la casa inteligente, ¿no? Esas casas inteligentes se pueden convertir en una herramienta contra las propias mujeres si no hay mujeres en el desarrollo o hay una perspectiva que ponga eso entre las cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de inteligencia artificial, pues hay muchísimos sesgos de género que se realimentan. Los datos que alimentan a la inteligencia artificial son datos sesgados porque son nuestros datos y nosotros somos sesgados por naturaleza, ¿no? Y la inteligencia artificial coge esos datos y con ese entrenamiento con esos datos lo que hace es incrementar y multiplicar esos sesgos si no se tiene una perspectiva, y esa perspectiva pues la pueden tener perfectamente hombres que tengan esa perspectiva, pero también es conveniente que haya mujeres en el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Ya que mencionas la inteligencia artificial, estamos viendo un auge tremendo, su utilización en distintos campos, algunos más positivos que otros, en mi opinión. ¿Opinas que se debe regular, que se le debe prestar mayor atención, que puede llegar a suponer un peligro? ¿Qué crees? A ver, lo de regular depende. Si la regulación no es para limitar su desarrollo, sino para que se desarrolle bien, ¿no? Por ejemplo, en estas cuestiones de sesgo, de corregir los sesgos y de vigilarlos y demás, yo soy favorable a que se regule, pero en general yo soy mucho más optimista. Yo creo que la inteligencia artificial, como dices, está en auge y ha llegado para quedarse. Pero no le ves un peligro. Yo, a ver, si peligro sí hay, la privacidad. O sea, yo soy de ciberseguridad y sé que, por ejemplo, todos esos datos que alimentan la inteligencia artificial pueden llegar a traducirse en un problema de privacidad nuestro, si no vigilamos bien, ¿no?, estas cuestiones. Entonces, y es verdad que hay como un tema que está por ahí, de que si el peligro sobre los trabajos que van a desaparecer y demás. Yo en esto soy más optimista, pienso que esto ya ha ocurrido antes, ¿no? Los trabajos se van transformando, van cambiando, desde mi punto de vista van mejorando, porque los trabajos más aburridos serán los que haga la inteligencia artificial y nosotros nos quedaremos con los más divertidos, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo muchas cuestiones que los traductores, los asistentes virtuales, el ChatGPT que en docencia está generando tanto miedo, ¿no?, y demás, yo lo veo como algo positivo y además imparable, realmente, eso no va a parar. Y, por ejemplo, los docentes tenemos que saber que nuestros alumnos van por delante, ellos ya utilizan todas estas herramientas y lo que tenemos es que incorporarlos en positivo a nuestra labor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las dos por habernos acompañado esta mañana. Esperemos que cada vez más se vaya invirtiendo esa tendencia de que se normalice, por supuesto, la presencia de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información, que se animen a estudiar este tipo de carreras, de títulos que sin duda ofrecen muchas posibilidades, y sobre todo que dejemos de hablar de esto que nos contaba Marta, situaciones de acoso en las que por el hecho de ser mujer pues ya se resta prestigio, se resta pues la oportunidad de defenderse en el campo de los videojuegos, y que sobre todo contribuyamos a una normalización, ¿no?, entre todos y todas. Gracias a las dos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.